Bueno, y continuamos con más de Mujer TV y vamos a hablar ahorita un poquito de salud y vamos a hablar un poco del cuidado de nuestra boca. Ya nos acompaña el doctor Alex Martínez para hablar de la gingivitis y qué lo ocasiona. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Roxy. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo a toda su teleaudiencia. Es un placer, doctor, que nos acompañe. Vamos a hablar de la gingivitis, doctor. ¿Qué es la gingivitis? Muy bien, vamos a decir que es una inflamación de las encías, ¿verdad? Cuando hablamos de gingivitis estamos principalmente refiriéndonos a eso. Hay que decir que estas enfermedades que afectan a los tejidos de soporte del diente, las encías forman parte de lo que llamamos el periodonto, es decir, todos esos tejidos que rodean y dan soporte a nuestros dientes. Y pues cuando se inflaman ya es una manifestación patológica o es una enfermedad ya que nos empieza a avisar que hay algún desequilibrio. Tenemos que identificar las causas e intervenirlas rápidamente porque como vamos a estar platicando pues ya se pueden derivar en una serie de complicaciones que son muy molestas y que debemos evitar. Bueno. Doctor, yo he escuchado que hay personas que dicen, bueno, me sangra la encía, lavarme los dientes, entonces opto por un cepillo que sea más suave, pero ¿cuáles son estos síntomas que podemos presentar para decir, sí, estoy teniendo una gingivitis? Sí, bueno, vamos a decir, la encía en su estado natural y cuando está saludable es de un color rosa pálido, suele ser firme, estar muy firme alrededor de los dientes, pues ella tiene una función de protección también, ¿verdad?, a la estructura dental. Cuando ya se empieza a inflamar, cuando ya empiezan a darse signos patológicos, los síntomas y signos primarios suelen ser esos. Inflamación, cambia de color, ya no es rosadita, ya no se ve ese rosadito pálido, sino que empieza a verse un poco más roja, eritematosa, ¿verdad? Un color más escarlata y sangra con facilidad. Es como la tríada, ¿verdad? Se vuelve un poquito más grande, se ve hinchadita, se vuelve roja y sangra con facilidad. Entonces ahí es donde justamente como usted mencionaba, el paciente puede evidenciar que al cepillarse nota que hay sangramiento. Algunas veces cuando esta avanza o evoluciona, pues ya... Además, al morder un alimento puede quedar un rastro de sangramiento. Ahí estamos viendo ahorita en pantalla lo que sería la evolución de una encía saludable a una gingivitis y lo más complicado que ya es una periodontitis, de la cual ya vamos a hablar en un momentito. Hay que decir que cuáles son las causas de la gingivitis. La principal causa es bacteriana, ¿verdad? Es decir, que hay bacterias que se organizan en algo que se llama el biofilm gingival y es como una pequeña película que es invisible al inicio, ¿verdad? Y se pega, es muy pegajosa y se pega a la superficie de los dientes. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿verdad? El color rojo que estamos viendo justo debajo del dedo. No se evidencia que ya hay una encía inflamada, hay una anormalidad en ese tejido, ¿verdad? Entonces, como decía, estas bacterias se organizan, van formando este biofilm bacteriano que es muy pegajoso y justamente esos desechos de las bacterias son los que ya empiezan a producir inflamación. Esa es generalmente la causa primaria de la gingivitis. Si bien es cierto, hay otras, ¿verdad? Hay otras causas que pueden estar relacionadas. Podría ser una mala limpieza o una falta de limpieza más profunda que ya la que nos hacen en la clínica. Sí, vaya, ahí vamos entrando ya a los factores de riesgo, justamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me pueden generar una gingivitis simple? Porque cuando es de origen bacteriano se le llama gingivitis simple. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? En primer lugar, una higiene bucal defectuosa, efectivamente, ¿verdad? Doctor, sí. Y eso, perdón, eso amarillo que se le ve en el diente, ¿qué es eso? ¿Es como Esto sarro? es el sarro, correcto. ¿Es el sarro? Justamente, cuando el biofilm bacteriano, que es invisible, como yo le decía, ¿verdad?, no se limpia adecuadamente y este se forma muy rápido alrededor de los dientes, por eso es que digamos que los hábitos de higiene se recomienda cepillarse los dientes 3 veces al día, use su hilo dental. ¿Por qué? Porque las bacterias empiezan a organizarse inmediatamente, ¿verdad? Estas bacterias que habitan normalmente en nuestra cavidad bucal y tenemos que remover ese biofilm bacteriano mecánicamente. Para eso es el cepillo y el hilo dental, ¿verdad? Como siempre yo digo en nuestras entrevistas, el cepillo sin el hilo no está completo. Tienen que ser ambos, la parejita de hilo dental y cepillado. ¿Por qué? Porque si esto no se realiza, justamente ya se va formando algo que se llama una materia alba. Es decir, como yo les decía, el biofilm es pegajoso, entonces va acumulando los restos de comida que no se eliminan y se va viendo una como materia blanquecina alrededor de los dientes que se conoce como materia alba. Si la materia alba no se elimina con una higiene bucal adecuada, ¿verdad?,
con un cuidado en casa, entonces ¿qué va a pasar? Que ya empieza a darse un proceso de calcificación. Y era eso amarillo que usted me preguntaba, ¿verdad? Y ahí ya se compromete el diente, doctor. Lo que pasa es que el sarro, ¿verdad? Es como ya un material calcificado. ¿Por qué? Porque en la saliva tenemos calcio, ¿verdad? Y empieza a depositarse. Aquí generalmente eso está muy asociado a ya una deficiencia en los hábitos de higiene. Si nosotros somos muy meticulosos, generalmente vamos a prevenir mucho esta formación o la vamos a retardar mucho, la vamos a limitar. Pero si no se da, entonces se va formando esta placa. Y el problema del sarro ya calcificado es que ese sí ya no se lo puede remover el paciente en casa. Ese tiene que ser un profesional en la clínica que tiene que hacer un procedimiento que se llama detartraje o tartarectomía, ¿verdad? Que es eliminación del sarro. Ya está muy duro y ya no se puede limpiar ni con el cepillo ni con el hilo. Y es un reservorio idóneo de bacterias. Entonces las bacterias en el sarro se acumulan todavía más y entonces se va dando un círculo vicioso donde la encía alrededor de este sarro se inflama cada vez más, ¿verdad? Y eso puede provocar obviamente un mal aliento, una halitosis. Totalmente, así es. Ya se puede llegar a generar, ¿verdad?, un problema de aliento, entre otros problemas, porque quizás la evolución más delicada de estas situaciones es lo que ya conocemos como enfermedad periodontal o gingivitis. Y es que estas bacterias se van acumulando ahí debajo del sarro, inflaman tanto esa encía, como el sarro le brinda protección a estas bacterias que están por debajo de él, ya no las podemos eliminar con el cepillado, y si no recibimos esa limpieza profesional periódica, entonces ¿qué va a pasar? Que ya esos tejidos inflamados internamente se van generando profundizaciones entre la encía y el diente y se da lo que llamamos una bolsa periodontal y ya entramos en el campo de la enfermedad periodontal o periodontitis, que puede llegar incluso a comprometer el hueso que soporta los dientes. Por eso vemos que la evolución es bien delicada, ¿verdad? Ya serían ahí los factores de riesgo, doctor. Pero ¿qué podemos hacer para evitarla y cómo podemos o qué tratamientos existen para cuidarnos? Lo más importante, digamos que hay como una tríada, ¿verdad? Son 3 cosas las más importantes. Unas buenas técnicas de higiene en casa, ¿verdad? Como yo decía. Hilo dental, cepillado, son imperativos importantísimos, ¿verdad? La crema dental y el enjuague bucal ayudan, pero los verdaderamente responsables de prevenir las enfermedades bucales de este tipo son las acciones mecánicas que generamos con el cepillado y con el hilo dental. Con buenas técnicas, ¿verdad? Hay que informarse bien, pedir asesoría a su odontólogo de cuál es la técnica correcta de cepillado. Actualmente hay muchas técnicas, muchas formas de informarse. El segundo factor sería los controles profesionales periódicos. Hay que visitar a nuestro odontólogo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aunque uno trate de tener una técnica muy adecuada, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo dientes apiñados, ¿verdad? Cuando los dientes están encaramaditos y están en malas posiciones, son muy difíciles de limpiar adecuadamente. Entonces ahí es necesario ya que sea el profesional el que periódicamente esté realizando la higiene. Factores como el hábito del tabaco, por ejemplo, el fumar o masticar tabaco, también son factores condicionantes. Entonces todas estas situaciones hacen necesario que, además de una buena higiene bucal en casa, visitemos al profesional periódicamente. Cada 6 meses suele ser lo recomendado en la mayoría de los casos, pero no siempre, ¿verdad? A veces es necesario verlo más seguido. Y el tercer factor, muy importante, es una buena alimentación. Hay que tener una buena dieta, hay que estar bien nutridos, bien hidratados, porque definitivamente un estado de salud favorable pues nos hace tener tejidos más sanos y más fuertes.